El patinete Smart Giro Crossover por 2 Pro es el patinete más potente de Smart Giro y el más potente de los patinetes eléctricos que han pasado por este canal. Cuenta con 1600 vatios de potencia nominal y 2400 vatios de potencia máxima, gracias a sus dos motores de 800 vatios nominales cada uno. Lleva una batería de 17.500 mAh a 48 voltios que aumenta considerablemente la autonomía de este patinete eléctrico. Trae otras mejoras respecto a la primera versión del Crossover por 2. El montaje del patinete eléctrico es muy simple: abrir la caja, sacarlo, quitar los plásticos y protecciones, comprobar la tornillería, la presión de las ruedas, cargarlo y a disfrutar. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo se deslimita este patinete eléctrico y conocer la autonomía real tanto con un motor como con dos motores, así como la autonomía que vas a poder hacer tú con tu peso en este patinete. ¡Comenzamos! Lleva unos frenos de disco y pastillas de freno mejoradas. La frenada es natural y nos proporciona un control total, pudiendo frenar de forma progresiva, frenar al instante o derrapar según sean nuestras necesidades, tanto en asfalto como en gravilla o tierra suelta. La botonera se encuentra en la mano izquierda del manillar, desde la cual podemos encender las luces, los LEDs azules laterales, accionar uno o dos motores, encender los intermitentes y hacer sonar el claxon eléctrico. Todo el apartado de luces ha sido mejorado como en el Smart Giro Roadway Pro. El foco delantero hace mucha luz y nos permite una gran visibilidad incluso en noche cerrada. Los LEDs laterales, además de ser más potentes, ahora se pueden apagar desde este botón. Y la luz trasera sigue alumbrando bien, aumentando su brillo cuando frenamos. Como todos los patinetes eléctricos de Smart Giro, viene limitado a 25 km/h para cumplir con la nueva normativa de la DGT, cuyo certificado con el número de serie podréis conseguir desde su página web www.smartgiro.es. Recordad que al final del vídeo os diré cómo deslimitarlo. En cuanto a su aceleración con un motor, es igual que la de un Smart Giro Roadway Pro o un Speedway Pro, pero cuando activamos su segundo motor, la aceleración es brutal. Pasamos de 0 a 25 km/h en muy pocos segundos, en 1-2 segundos apenas le da tiempo al patinete a acelerar, ya que rápidamente alcanza la velocidad de 25 km/h. Es importante que con los dos motores tengas un especial tacto con el acelerador, para no ir a trompicones o llevarte algún susto, ya que su aceleración, como digo, es muy grande y brutal. Es muy fácil que la rueda delantera derrape si tu peso corporal es bajo, debido a la gran aceleración que tiene. E incluso si nuestro peso es bajo, en las subidas con baches puede despegarse unos centímetros la rueda delantera del suelo por su gran aceleración. Yo tuve que hacer unos cuantos kilómetros para acostumbrarme, porque creedme, tiene mucha potencia. Pero eso sí, una vez dominado, la sensación de potencia y aceleración es brutal. Te aconsejo encarecidamente que pongas el pie en el saliente trasero para acelerar, para no forzar el manillar, ya que la aceleración te echa para atrás. Y con este movimiento tendrás un mayor control y no estresarás el manillar. Por otro lado, y debido al nuevo sistema de limitación, cuando frenamos y rápidamente aceleramos, tenemos un ligero retardo en su aceleración, algo que ya pasaba con el Roadway Pro, algo a lo que nos acostumbraremos también en unos pocos kilómetros. Esto no sucede cuando dejamos de acelerar y volvemos a acelerar, que rápidamente acelera. Cuando está deslimitado tampoco notaremos absolutamente nada. Su estructura ha sido reforzada y es muy conocida en el mundo de los patinetes eléctricos, por lo que está más que probada su calidad, siempre y cuando utilicemos el patinete de forma adecuada y lo revisemos periódicamente para asegurarnos que todo está apretado y en condiciones. Tiene 4 suspensiones en la rueda delantera y 2 en la rueda trasera, las cuales son bastante rígidas, aunque mejoran un poco con el paso de los kilómetros. Las suspensiones nos ayudarán a absorber un poco las imperfecciones del terreno, baches, badenes, adoquines pequeños, caminos de gravilla, campo, aunque deberemos ajustar siempre la velocidad al terreno. Uno de los grandes errores es coger los baches tal cual vienen, ya que esto hará que choquemos literalmente contra ellos, pudiendo provocar
causar a la larga holguras, cuando en realidad lo mejor es que una vez detectado el bache, hagamos presión con nuestro cuerpo hacia abajo para poder rebotar y levantar la rueda delantera sin hacer fuerza en el manillar, gracias a las suspensiones. Esto hará que cojamos con la rueda trasera y la suspensión trasera el bache, y las suspensiones delanteras nos ayudan a caer de una forma amortiguada y en el ángulo correcto sobre las suspensiones de la parte delantera. De este modo vamos a evitar muchísimas holguras. En este caso las suspensiones son dobles para poder con conductores más pesados. Lleva ruedas tubeless de 10 pulgadas, las cuales llevan un dibujo tipo tacos, claramente enfocado a terrenos más rurales, de tierra o gravilla, aunque gracias a su ángulo y al dibujo de algunos de los tacos exteriores también se agarra muy bien por asfalto, en curvas e incluso por suelo mojado. Las ruedas tubeless, gracias a los tacos, nos ayudarán a absorber mejor todavía las imperfecciones y baches. Son difíciles de pinchar y si tenemos un pinchazo lo podemos solucionar más fácilmente con líquido antipinchazos para ruedas tubeless. Tenéis enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Es importante llevarlas correctamente hinchadas, cuya presión es... Según el nivel de hinchado podremos conseguir más o menos autonomía y velocidad punta y más o menos confort. Hay que intentar encontrar el equilibrio entre autonomía y confort, siendo recomendable acercarnos a la presión máxima, aunque si vamos a hacer mucho off-road o caminos de gravilla y baches, podremos llevarlas un poco por debajo de la presión máxima para tener más agarre y confort, pero si nos pasamos perderemos demasiada autonomía y tendremos más posibilidad de pinchar. Os dejo enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado a la mejor bomba eléctrica del mercado, en la que no necesitaremos ningún tipo de accesorio. Lleva 4 intermitentes, 2 en la parte delantera y 2 en la parte trasera, para advertir nuestras maniobras a los demás conductores. Lleva 2 motores de 800 vatios de potencia nominal, cuya suma total es de 2400 vatios de potencia máxima, los cuales han sido optimizados para obtener la máxima potencia con el mínimo consumo de batería. Recuerda que tienes un descuento del 8% en este patinete y en todos los patinetes Smart Giro que han salido en este canal con el cupón de descuento Cosas Mías en la web de www.smartgiro.es, o si prefieres comprarlo en Amazon, te dejaré un enlace en la información del vídeo o en el comentario fijado, y así sabrán que vas de mi parte. Gracias. Para ver la potencia de este patinete eléctrico lo he sometido a varias pruebas. Fui como siempre a la gran cuesta y activé el segundo motor. Pude subirla completa a 25 km/h en todo momento, exceptuando en las curvas cerradas o en las partes donde la calzada está tan llena de baches que era imposible mantener esa velocidad. La hubiera podido subir a más velocidad si lo hubiera llevado deslimitado. También lo probé en cuestas de gravilla y piedras sueltas. Tuvo buen agarre en la subida. No tuvo problemas en subir, pero siempre con mucho cuidado y tacto, ya que tenemos mucha potencia que deberemos controlar. Y ya por último, para ver de todo lo que era capaz este patinete, fui a una cuesta de aproximadamente 40-45 grados de inclinación, sin carrerilla y de parado. Tenía menos de la mitad de la carga de la batería. Aún así, la pudo subir con los 2 motores a 14-15 km/h y mejorando con los metros. Así pues, ya tengo otro punto de referencia para probar los patinetes más potentes. También tengo el feedback de otros usuarios que pesan bastante más que yo en lugares que tienen muchas cuestas, concretamente en Tenerife, y les sube cualquier cuesta. Tengo que decir que el patinete aguanta bien la velocidad y la fuerza hasta prácticamente el agotamiento de la batería. Y ahora vamos a hablar de la velocidad máxima sin el limitador. Lo probé con un motor cuya velocidad máxima fue de 40 km/h y también lo probé con 2 motores cuya velocidad máxima fue de 48 km/h. Pruebas realizadas en un recinto privado. Tengo que decir que es la velocidad más alta a la que he ido en patinete eléctrico. La batería de 17.500 mAh a 48 voltios, sin duda otra gran mejora de este patinete eléctrico en su versión Pro. El fabricante consigue una autonomía de 45-50 km en modo Eco a una velocidad cercana a los 15-18 km/h con un peso de 70 kg sin cuestas y sin viento. Suelen ser los parámetros que utilizan todos los fabricantes y marcas. La autonomía que he podido hacer en la primera carga de batería y con un solo motor ha sido de 51 km
km a una velocidad de 25 km/h con un peso aproximado de 66,8 kilos en llano, invierno, aunque con una temperatura agradable, por lo que todavía tiene margen de mejora tanto por temperatura como por ser la primera carga. La autonomía conseguida en la segunda carga con dos motores ha sido de 55 km a una velocidad de 25 km/h con un peso aproximado de 65 kilos en llano, temperaturas que oscilaban entre 16 y 24 grados. Podemos ver un aumento de autonomía en la segunda carga debido a varios factores. Primer factor es la segunda carga de la batería, por lo que poco a poco se va optimizando y todavía puede mejorar un poco más. Esto suele ocurrir en las primeras cargas. El segundo factor sería una mayor temperatura que hace que la batería sea más eficiente y también un menor peso en la ropa, ya que esta es mucho más ligera. Y el tercer punto, el llevar los dos motores activados si no hay cuestas no hace que el consumo de batería sea grande, ya que solo actúa con fuerza a la hora de acelerar. Luego los dos motores van muy bajos de potencia, ya que solo se encargan de mantener la velocidad, sobre todo en modo limitado. Antes de decirte la autonomía que puedas hacer con este patinete con tu peso, te voy a decir las conclusiones finales de mi experiencia. Tenemos un patinete enfocado a entornos rurales, pistas forestales, caminos de gravilla, campo, etc. Gracias a sus ruedas de tacos, permitiéndonos hacer rutas de media o larga distancia, dependiendo de la velocidad y del terreno. También podremos movernos por pueblos o ciudades con muchas cuestas, aunque recordemos que es un patinete bastante grande y pesado. También está enfocado a personas con un peso elevado o a personas que buscan mucha aceleración, mucha potencia y además con bastante autonomía. Es un patinete que con sus dos motores nos va a permitir subir cualquier cuesta que se nos cruce en nuestro camino. Matizar que la cámara y el vídeo no hace justicia a las cuestas y rampas por las que he subido, porque en vivo son muy potentes y muy duras. Una vez más, estamos ante un patinete que ofrece doble motor, mucha aceleración, mucha potencia, una buena autonomía con una muy buena relación calidad-precio. Diría que es el único patinete de este precio que ofrece esta potencia y autonomía con garantías. Su mantenimiento, como siempre, es mínimo. Revisar la tornillería, el hinchado de las ruedas, el sistema de plegado y ajustar los frenos cuando sea necesario. Y si lo llevas todo ajustado, se conduce muy bien. En este vídeo no he hablado de los puños, de las manetas de freno, del acelerador, del display, del sistema de plegado, de la base del patinete, del caballete o pata de cabra, etcétera, para no repetirme, ya que todas estas cosas son exactamente iguales a las que lleva el patinete Smart Giro Rockway Pro, por lo que os dejaré aquí arriba enlace a la review completa para que este vídeo no se hiciera extremadamente largo. Y ahora te voy a decir qué autonomía vas a poder hacer con tu peso con este patinete eléctrico. Multiplicamos mi peso, 65 kilos, por los kilómetros que he realizado, 56 kilómetros. El resultado lo divides entre tu peso. El resultado será la autonomía real que vas a poder hacer con dos motores. Para un motor sería exactamente lo mismo. Multiplicaríamos mi peso, 66,8 kilos, ya que hacía más frío y llevaba más ropa encima, y lo multiplicaríamos por los kilómetros que realicé, 51 kilómetros. El resultado de esa operación lo dividirías por tu peso. El resultado de esa operación sería la autonomía real. Recordemos que aproximadamente... Para deslimitar el patinete Smart Giro Crossover por 2 Pro, quitaremos esta tapa que se encuentra debajo de la base del patinete y también esta etiqueta. El deslimitar el patinete no implica la pérdida de la garantía, por lo que se puede deslimitar, pero siempre bajo vuestra responsabilidad, porque estáis manipulando el patinete cara a las autoridades. Para quitar la tapa utilizaremos una llave Allen de 2,5. La tapa lleva una especie de goma para no dejar pasar ni el agua ni el polvo. Tenemos todo a la vista. Una de las controladoras, la pedazo de batería, podéis ver las características tanto de la controladora como de la batería, y en el pequeño hueco que queda vemos todos los cables correctamente ordenados y entre todos ellos podemos ver el cable gris, que es bastante fino, que deberemos desconectar para deslimitarlo. Una vez hecho, apretamos los tornillos y a disfrutar de nuestro patinete deslimitado, pero con precaución. Recuerda que tienes un descuento del 8% en este patinete
patinete y en todos los patinetes Smart Giro que han salido en este canal con el cupón de descuento Cosas Mías en la web de www.smartgiro.es. O si prefieres comprarlo en Amazon, te dejaré un enlace en la información del vídeo o en el comentario fijado y así sabrán que vas de mi parte. Gracias. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle a me gusta, comentar por favor qué os parece el vídeo y el patinete, suscribiros, darle a la campanita. Os dejo por aquí algunas listas de reproducción muy interesantes sobre patinetes eléctricos. ¡Chao!